Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla como siempre y con el gusto de siempre el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general del ministerio Tinajas, llenando siempre a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano que nos escucha en diferentes partes del planeta. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias como siempre por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. La semana pasada iniciábamos el mensaje diciendo que una de las máximas teológicas capitales del estudio de la palabra de Dios es que la Escritura está dirigida solo para el pueblo de Dios. Es decir, solo fue escrita para personas realmente convertidas. No fue escrita para los inconversos, y tampoco fue escrita para todo el mundo. Pero en el mensaje de hoy vamos a añadir y vamos a estudiar otra máxima teológica importantísima del estudio bíblico, y es que, si bien la Escritura está dirigida solo al pueblo de Dios, también es cierto y muy necesario decir que dentro del pueblo de Dios hay dos grupos de personas. Está el grupo de judíos y está el grupo de los gentiles. Y Dios no se dirige a cada uno de estos grupos de la misma forma y con el mismo lenguaje. No. Sino que Dios, en la Biblia, les habla a cada uno de estos grupos con lenguaje, enfoque y formas diferentes según sea el grupo judío o gentil. Hay dos lenguajes en la Biblia porque hay dos grupos de personas en la Biblia. Entonces, el problema se plantea cuando un pastor evangélico cristiano, un rabino mesiánico o un sacerdote católico romano usa el enfoque judío, las formas judías, los textos judíos, los pasajes judíos y el lenguaje judío aplicado a los gentiles. Ahí se produce un terrible problema doctrinal. Se produce un engaño, porque lo que Dios le dice a los judíos no es lo mismo que lo que le dice a los gentiles. Así que si un predicador toma el lenguaje judío y se lo aplica a los gentiles, le está mintiendo. Eso será doctrina errada, estará fuera de la voluntad de Dios y estará engañando a la gente. Los pastores, rabinos y sacerdotes en su ignorancia aplican lo judío a los gentiles sin darse cuenta de esta máxima teológica que hemos enseñado. Hay dos grupos y a cada grupo Dios le habla de forma diferente. Es muy importante este tema, estimado oyente. Por eso, precisamente hoy, veremos un ejemplo concreto analizando la historia del hijo pródigo. Doctrina errada equivale a condenación segura. Así que le invitamos a que se quede con nosotros hasta el final del mensaje para escuchar la revelación de este interesante tema. Dividiremos el programa de hoy del estudio del hijo pródigo, como lo hacemos siempre, en diferentes puntos expositivos para su mejor comprensión. Para defender nuestra tesis teológica de que hay dos grupos y dos lenguajes, hoy hablaremos de la mal llamada parábola del hijo pródigo de Lucas capítulo 15. Aplicar lo judío a los gentiles es pecado. Aplicar lo judío a la iglesia es errado. A la vez que demostraremos nuestra tesis teológica, enseñaremos también hoy el error religioso del hijo pródigo y por supuesto enseñaremos la verdad de este tema bíblico tan conocido, el hijo pródigo. Así que preste atención y síganos con cuidado hasta el final porque el mensaje será muy importante para usted. Punto número 1 de Lucas 15 con el tema del hijo pródigo. Muy pocas personas religiosas hay, yo diría incluso que ninguna, que no conozcan la mal llamada parábola del hijo pródigo, que ni es parábola ni solo habla de un hijo, sino que es una historia que habla de dos hijos. Por otro lado, el título de pródigo es incluso un lenguaje antinatural, porque nadie usa en el día de hoy lo de pródigo. Usted usa, por ejemplo, lo de despilfarrar o derrochar, tirar el dinero, hijo libertino o similares frases. Pero usted no dice, mi hijo es pródigo.
No, usted no dice así. Ni usted ni nadie habla así. Eso es cursi. De la misma manera, estimado oyente, el que inventó el título de hijo pródigo no estaba muy inspirado ese día, sino más bien fuera de foco, porque en la vida diaria no se habla así. Así que ya empezamos mal por el título. Pero claro, después de tantos años de usar ese título, pues ya queda como famoso y todo el mundo sabe de qué se trata cuando uno dice el hijo pródigo. Pero nosotros, que somos expositivos y analíticos, vemos que el título no ha sido el más indicado. El título debería ser La historia de los dos hijos. Punto número 2. El texto bíblico del hijo pródigo no es una parábola, como ya hemos dicho, es una historia. Sin embargo, en el 99% de las 1000 prédicas que usted escucha por ahí del hijo pródigo, usted verá que lo llaman parábola. Pero el texto no dice que es una parábola, es una historia, porque Jesús mismo no lo llama parábola. Jesús estaba contando parábolas, pero cuando llega a Lucas capítulo 15, versículo 11, que es donde empieza la historia, él hace un giro y Jesús dice, un hombre tenía 2 hijos. No dice, os voy a contar otra parábola, no. Por lo tanto, se infiere que es una historia que él conocía y la utilizará para dar una enseñanza. Ahora, llamarlo parábola o llamarlo historia, realmente no es que sea muy importante. El problema es que, cuando un predicador lo llama parábola, es grave, porque nos dice 2 cosas del predicador. Primero, nos dice que todo pastor, sacerdote o rabino que dice parábola, habla de que ese hombre es muy poco estudioso y se deja influir por la costumbre de llamarlo así, parábola. Segundo, llamarlo parábola tiene este problema. Jesús, en Lucas capítulo 16, versículo 10, dice, el que es infiel en lo poco, es infiel en lo mucho. O el que es injusto en lo poco, es injusto en lo mucho. Así que si en este pequeño detalle, o sea, llamarlo parábola, cuando no es parábola, con este pequeño fallo insignificante, ese predicador ya muestra que es un predicador errado en todo. Porque la ley de Lucas capítulo 16, versículo 10, si este pequeño detalle lo tiene mal, eso demuestra que toda la escritura que enseña ese pastor también es falsa. Y esto que decimos no falla, siempre es así, lo hemos constatado nosotros mismos, porque cuando vemos a un predicador, sea pastor, rabino o sacerdote, incluso el Papa mismo, que le ha llamado parábola a esta historia, vemos que estos predicadores también tienen otras muchas doctrinas erradas. Por lo tanto, se cumple la máxima que dice Jesús, el que falla en algo pequeño, también fallará en lo grande. Punto número 3. La historia del hijo pródigo, en el fondo, muestra teológicamente hablando la doctrina del puro libre albedrío del hombre. Sí, ha oído bien, estimado calvinista. Si usted analiza con cuidado todo el texto, verá que en todo el relato hay libre albedrío en todos los protagonistas de la historia. Hay libre albedrío en la decisión rebelde del hijo pródigo en marcharse. Hay libre albedrío en el padre de dar la herencia al hijo. Y también vemos el libre albedrío en el hijo mayor, porque el texto dice en Lucas capítulo 15, versículo 28, que el hijo mayor no quería entrar. Eso demuestra el libre albedrío de su voluntad. Entonces, ¿por qué dicen los retorcidos calvinistas que el hijo menor regresó al padre influido por la gracia soberana de Dios y no por el libre albedrío del hijo? ¿Por qué? ¿Por qué los retorcidos calvinistas añaden lo que el texto no dice ni infiere? ¿Por qué? Si vemos que el padre ejerció el libre albedrío y el hijo mayor también ejerció el libre albedrío sin influencia divina, entonces el hijo menor también usó el libre albedrío sin influencia divina. Es pura lógica asociativa. Pero los calvinistas reformados dicen e inventan que Dios influyó en el arrepentimiento del hijo pródigo. Eso es lo que ellos enseñan en sus iglesias, que el hijo menor volvió porque Dios lo hizo volver. Pero, eso no lo dice el texto ni lo infiere el texto, señor calvinista. Jesús no dice nada de que Dios el Padre lo hizo volver, ni tampoco vemos que el padre natural del hijo pródigo lo hiciera volver. En cambio, el texto dice que el hijo pródigo, por sí mismo, reflexionó, el hijo razonó, el hijo decidió por sí mismo volver a casa sin ninguna influencia de Dios.
Busque por favor en internet, se lo ruego. Busque alguno de esos líderes modernos famosos calvinistas y usted verá que dicen que el hijo pródigo fue inducido por Dios a volver y lo inventan para defender la falsa doctrina calvinista que el hombre no tiene libre albedrío. Busque en internet, busque en YouTube y verá usted que los calvinistas dicen que el hijo regresó por la influencia de la soberanía de Dios. Pero el texto no dice eso, sino que dice todo lo contrario. El texto dice que usó la razón por sí mismo. Mírelo en el verso 17. Y eso descarta la influencia de Dios. Es más, en toda la historia de Lucas capítulo 15, no se ve a Dios por ninguna parte, ni se le nombra, sino que él mismo, el Hijo, en su libre albedrío, razonó, calculó lo que debía decir, se levantó y fue. Todo es puro libre albedrío y una nueva bofetada más para los retorcidos calvinistas deformados que deforman precisamente la verdad en este texto. Por eso, estimado oyente calvinista, tenga cuidado, porque los líderes calvinistas de hoy, muy famosos, americanos y dominicanos, y usted sabe a quién me refiero, niegan el libre albedrío, que aquí se ve claramente en 3 personas. No se haga cómplice de los calvinistas y márchese de esos antros, mal llamadas iglesias calvinistas, que niegan el libre albedrío, y tenga cuidado con esos respetables líderes modernos calvinistas americanos que todo el mundo conoce, que incluso no solo niegan el libre albedrío, sino que tienen la audacia de enseñar al mundo la atrocidad de que si uno se suicida, se va al cielo. Son defensores del divorcio, son defensores del recasamiento, y dicen que la salvación es solo de unos pocos elegidos por Dios. ¡Wow! En el Ministerio Tinajas no queremos ser calvinistas. Ser calvinista es condenación segura y ser enemigo de Dios. En conclusión, en este punto número 3 hemos visto la irrefutable doctrina del libre albedrío. Punto número 4. La historia del hijo pródigo, su padre y su hermano mayor es solo una enseñanza para judíos y para Israel. No es para los gentiles ni para la iglesia. Se lo repito, la historia del hijo pródigo es solo una enseñanza para judíos y para Israel. No es para los gentiles ni para la iglesia. Recuerde que no había iglesia cuando Jesús contó la historia del hijo pródigo. La iglesia empieza después de la muerte de Jesús con el nuevo pacto. Todo lo que está antes de la cruz pertenece al Antiguo Testamento. Y la historia del hijo pródigo está antes de la cruz, está aún en el Antiguo Testamento. Y la iglesia recién está en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, la enseñanza del hijo pródigo no es para la iglesia, era solo para los judíos. Este es el punto clave que decíamos al inicio del programa. Este lenguaje y tema, que solo es para los judíos, se lo aplican los predicadores a los gentiles. Los pastores, rabinos y sacerdotes ignorantes enseñan este pasaje del hijo pródigo a la iglesia, pero no es para la iglesia ni para el mundo. Era una enseñanza solo para los judíos. Por lo tanto, cuando se usa este pasaje judío aplicado a los gentiles, y cuando se usa este pasaje para hablar del amor de Dios y de la misericordia de Dios a los hombres, esas dos cosas son falsas, porque ni el Señor le está hablando aquí a los hombres perdidos, ni está hablando del amor de Dios ni de la misericordia de Dios a los gentiles, o sea, a todos los hombres. ¿Se da cuenta, estimado oyente, del tema? Esta enseñanza es solo una enseñanza para el pueblo judío, para la nación de Israel, para los líderes de Israel que habían actuado como los 2 hijos de esta historia. Por lo tanto, cuando usted ve a un sacerdote, cuando usted escucha a un famoso calvinista, cuando usted oye las prédicas adventistas, cuando usted escucha a los pastores pentecostales o a los rabinos mesiánicos hablar de que aquí, en esta mal llamada parábola del hijo pródigo, se nos habla a los gentiles del amor de Dios y de la misericordia de Dios a los hombres, esos líderes le están doblemente mintiendo y demuestran la poca altura de conocimiento bíblico que tienen. Primero, se engaña a la gente enseñando una historia que es una parábola y que es solo para judíos. Y segundo, se engaña a la gente enseñando una misericordia y un amor de Dios que no existe en este pasaje.
Con la historia de Lucas capítulo 15 de los dos hijos, Jesús está enseñando, primero, por medio del hijo menor, cómo son los judíos ante Dios y cómo los judíos habían despilfarrado los privilegios de ser del pueblo de Dios. Y segundo, con la mala actitud del hijo mayor, Jesús está mostrando y enseñando también otro grupo de judíos que se creían ser buenas personas respecto de los judíos malos que representa el hijo pródigo. Pero el grupo que representa al hijo mayor eran tan malos, hipócritas, despreciables, arrogantes y de duro corazón ante Dios como el grupo que representa el hijo menor. Los dos hijos son dos caras de la misma moneda de Israel. Se lo repito. Los dos hijos son dos caras de la misma moneda del problema que tenía Israel. Un grupo externamente ofensor de Dios con su conducta libertina, representado por el hijo pródigo, y otro grupo de judíos morales, religiosos e hipócritas que ofendían a Dios en su corazón el Padre, representado por el hijo mayor. Esta es la enseñanza teológica del hijo pródigo, estimado oyente. No es una enseñanza para los gentiles ni para la iglesia. El padre de los dos hijos representa a Dios, el padre de la nación de Israel. Y los dos hijos representan dos grupos de personas del pueblo de Israel que habían ofendido a Dios, tanto externamente con su conducta idólatra, despilfarradora e inmoral, representado por el hijo menor, como ya hemos dicho, como habían ofendido a Dios también internamente en su corazón malo e hipócrita, como lo vemos en el hijo mayor. Esa es la doble enseñanza y reproche de Jesús para mostrar a los judíos cómo Israel había profanado la herencia que Dios le había dado y la hipocresía de un Israel moral y religioso. El hijo menor representa un área de Israel idólatra, un pueblo que abandona a Dios y se había ido incluso al extranjero a vivir, despreciando lo sagrado de Dios, que es la tierra de Israel dada a su pueblo. Por otro lado, el énfasis deliberado que da Jesús del tema de los cerdos demuestra clara e intencionadamente por parte de él que la enseñanza era netamente para los judíos, porque a los gentiles no les importa el tema de los cerdos. Pero Jesús introduce precisamente el tema de los cerdos para darnos a entender que el contexto es solo judío, no para los gentiles ni para la iglesia. Esta es la verdadera interpretación de la historia del hijo pródigo. El resto son solo sentimentalismos inventados por la religión. Así que, estimado oyente, si estás en una iglesia que te enseña que la historia del hijo pródigo es una parábola para hablarnos del amor de Dios y la misericordia de Dios, que todo lo perdona a toda persona inmoral, rebelde y pecadora, eso es falso. Usted está en un lugar equivocado y el pastor es un ignorante que le está engañando. Márchese de ahí, estimado oyente. La historia del hijo pródigo es solo un reproche del Señor a todo Israel. No es para la iglesia, no es para usted, no es para los perdidos, no es para los gentiles. Olvídese del hijo pródigo. Si usted no es judío, usted no es hijo pródigo. Punto número 5. Los pastores, pastoras, rabinos, sacerdotes, obispos y hasta el Papa mismo los hemos visto y oído tomar la falsa parábola del hijo pródigo para decir que ahí se habla del amor de Dios y de la misericordia de Dios para todos los hombres. Pero eso es falso, como ya hemos dicho. Esa historia no muestra el amor de Dios al mundo ni la misericordia de Dios al mundo, sino que, como dijimos, es una llamada de atención a los líderes judíos de Israel, porque si tomamos literalmente este texto para defender la universalidad del amor de Dios para todo hombre que se arrepiente, entonces Dios sería injusto en su amor y su misericordia porque todo lo tolera y lo pasa por alto, y eso hace a Dios un Dios permisivo y un Dios injusto. Pero si leemos con atención, vemos que la enseñanza no es para el mundo, como ya hemos dicho, sino para los líderes de Israel a los cuales se dirigía Jesús, como dice en Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2. Publicanos, escribas y líderes fariseos. ¿Ve? Ahí lo tiene. Ese es el contexto de gente a la cual le hablaba el Señor Jesús.
no es un mensaje para el mundo, es para los líderes judíos de Israel. Así que, si usted ve que un pastor, un rabino, un sacerdote, un obispo o el Papa mismo le aplica a usted la historia del hijo pródigo para decirle que usted puede venir, hermano, a los brazos amorosos de Dios. Vuelva a la casa de Dios. Usted puede acercarse a Dios así tal como está y Él lo recibirá. Acérquese sin más ni más al amor del Padre. Usted puede venir tal como es, hermano. Venga arrepentido y venga pidiendo perdón porque Dios todo lo perdona, lo ama y le perdonará con sus brazos de amor todo. No importa lo que usted haya hecho, venga a sus brazos de amor. Si a usted le dicen algo así, le están engañando, porque la enseñanza del Hijo Pródigo no habla del perdón de los pecados ni de la misericordia de Dios hacia el mundo, sino que, como ya hemos dicho, es una enseñanza y un reproche para los judíos a cambiar la conducta y la actitud de los líderes de Israel que se habían alejado de Dios y habían despilfarrado las bendiciones de Dios, tanto físicamente como en sus corazones. El Hijo Pródigo no es una enseñanza para la gente, no es para la iglesia, lo repetiremos hasta el cansancio. Se da cuenta de la manipulación que hacen los líderes en todas las iglesias con la palabra de Dios. Por eso el ministerio Tinajas se ha fundado como una voz que clama en el desierto para decir la verdad. Apóyenos, estimado oyente, apóyenos económicamente para que podamos seguir desenmascarando a los falsos predicadores, para que sigamos derribando la mala doctrina del día de hoy y para que podamos seguir enseñando la verdad pura. Ayúdenos a ayudar. Punto número 6. Ahora, preste atención a este punto porque es un tema técnico y es algo que usted debe razonar. Si esta historia es universal para ser aplicada a todo hombre pecador, si el padre del hijo pródigo representa a Dios, si el hijo pródigo representa al hombre perdido, si el acto del encuentro entre el hijo y el padre representa la reconciliación del pecador con Dios, y si el abrazo representa que Dios perdona al pecador sin más ni más, entonces, si todo esto fuera así, tal como enseñan los sacerdotes, los pastores y los rabinos, entonces hay varios problemas teológicos que no encajan bíblicamente. Primer problema: si el padre de la historia representa a Dios y la Biblia dice que Dios es juez, entonces, si el hijo pide perdón a su padre, que sería el juez, y el padre le perdona siendo juez, entonces su padre estaría haciendo acepción de personas y se estaría saltando la justicia por no castigar al hijo por los delitos que hizo. La Biblia dice que Dios es juez, pero los sentimentales no quieren ni por asomo oír hablar de este tema. Solo quieren ver la parte paternal, sentimental. Si Dios no castiga y se salta la justicia, en este caso por ser hijo, estaría siendo injusto. De hecho, Dios el Padre castigó a su Hijo Jesucristo por las injusticias de los hombres y no se saltó la justicia. Por lo tanto, enseñar que el Padre aquí representa a Dios y el Hijo representa al hombre pecador, entonces aquí Dios se estaría saltando su justicia. Por eso decimos que aquí no se habla del perdón ni de la misericordia. Parece que se habla de eso, pero no se habla de eso. Segundo problema teológico. La Biblia dice también tajantemente que no todos son hijos de Dios. Por lo tanto, aquí tendríamos una contradicción al decir que el hijo pródigo representa a todo hombre como hijo de Dios. Por lo tanto, decir que todos son hijos de Dios es falso. Los hombres perdidos no son hijos de Dios, dice la Biblia. Son hijos de ira, hijos de perdición e hijos del diablo. Por lo tanto, otra razón más para negar que el hijo representa a la humanidad perdida. Tercer problema teológico. Si aquí se hablara de la misericordia de Dios al mundo, entonces se estaría diciendo que la misericordia de Dios es injusta porque todo lo tolera, todo lo perdona y no hace justicia de las injusticias, como dijimos antes. Y cuarto problema teológico. Los líderes dicen que Dios es Padre de todos, pero la Biblia no dice que Dios es Padre de todos, sino que Dios es juez de todos. Entonces,
¿Puede ver usted estos problemas teológicos al decir que en esta historia se representa a Dios amoroso, Padre de todos, y el Hijo pródigo representa a todos los hombres perdidos? Con cada prédica católico-romana, evangélico-cristiana o rabínico-mesiánica, le están engañando cuando le hacen creer que Dios es misericordioso con toda persona, basados en la parábola del Hijo pródigo. Pero lo verdadero y lo bíblico es esto. Primero, Dios es juez de todos los hombres, no es padre de todos los hombres, y Dios juzgará con justicia sin excepción a todos los hombres. Segundo, todos los hombres son enemigos de Dios, dice la Biblia, y no son hijos de Dios, como se enseña con la falsa parábola del Hijo pródigo. Las personas solo pasan a ser hijos por medio de la conversión, por medio del Evangelio. Todo esto surge, estimado oyente, porque los predicadores del día de hoy no entienden que el pasaje es solo para la nación de Israel y que es una reprensión al desprecio de sus líderes judíos hacia Dios. Punto número 7. Entonces, pastor, si es una historia solo para judíos, ¿para qué nos serviría la historia del Hijo pródigo a nosotros? ¿Tiene quizás alguna mínima utilidad para el día de hoy? Bueno, a nuestro juicio, de esta historia podríamos sacar las siguientes enseñanzas. Primera enseñanza. Estimado oyente, Dios le ha dado su vida con muchas cosas, así que no viva la vida loca, porque al fin terminará miserable entre cerdos. Lo que se siembra, se recoge, dice la Biblia. Si usted anda con malas compañías y en mala vida, terminará entre cerdos y en miseria. Esa sería la primera enseñanza. Segunda enseñanza. Esta historia le enseña a usted a que no despilfarre esta oportunidad que tiene usted con este canal de ver la verdad. El hijo pródigo fue despilfarrador de los bienes que tenía. No despilfarre usted todos los bienes que tiene en este canal. Tercera enseñanza que se puede sacar de la historia del hijo pródigo es: levántese, sea valiente y salga de esas pocilgas mal llamadas iglesias y deje de comer la basura doctrinal que le dan esos predicadores y sacerdotes del día de hoy. Esa es una buena enseñanza. Cuarta enseñanza: no viva una vida hipócrita y religiosa como lo hizo el hijo mayor. Salga, deje la religión. Y quinta enseñanza: lo que nos enseña esta historia es el notable contraste entre el hijo pródigo y el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es total armonía con el Padre, y el hijo pródigo es un mal hijo con el Padre. El Hijo de Dios es total sacrificio por los demás, y el hijo pródigo es solo la historia de la buena vida con los demás. El Hijo de Dios sacrificó lo suyo para los demás. El hijo pródigo sacrificó lo que no era suyo con los demás. El Hijo de Dios fue altruista y el hijo pródigo fue egoísta. El hijo pródigo despilfarró y el Hijo de Dios acumuló. El hijo pródigo no hizo la voluntad del Padre, pero el Hijo de Dios agradó totalmente al Padre. El hijo pródigo regresó avergonzado al Padre, y el Hijo de Dios regresó glorioso al Padre. ¿Puede ver la diferencia entre los dos hijos? Entonces esa sería la enseñanza. ¿Con cuál hijo se identifica usted en su vida y en su conducta, estimado oyente? Esta podría ser para usted la múltiple enseñanza de la mal llamada parábola del hijo pródigo. Ahora, llegados ya al final del programa y al redireccionamiento del mensaje, le decimos que usted no puede apelar a la doctrina falsa y sentimental del amor de Dios y la misericordia de Dios para su salvación basándose en la enseñanza del hijo pródigo. No, usted tampoco puede pedir perdón a Dios para salvarse. Eso es un invento de la religión, sino que para el correcto perdón de sus pecados y para salvarse de la condenación eterna, usted debe apelar a lo jurídico del Evangelio, que es el lenguaje y método diseñado por Dios para nosotros, los gentiles. Lucas capítulo 15 no es el modelo para recibir el perdón de los pecados ni reconciliarse con Dios. No.
El método correcto para el perdón de los pecados y reconciliarse con Dios son las dos condiciones universales que pone el Señor Jesús a todos los hombres en Marcos 1:15. Jesús en ningún lugar dijo que para salvarse había que pedir perdón, ni pedir misericordia al Padre, ni rezar Padre Nuestros, ni repetir una oración de fe, ni aceptar a Jesús en el corazón, ni confesarse a un sacerdote, ni ir a la iglesia, ni tomar la Eucaristía. Todo eso es falso. Lo que hay que hacer para salvarse es obedecer los dos requisitos de Marcos 1:15, que se los desglosamos muy detalladamente a continuación en los siguientes 5 puntos. Recuerde, 2 requisitos en 5 puntos. Punto número 1. Todo ser humano debe humillarse ante Dios y debe reconocer de forma concreta sus pecados ante Dios cometidos desde su juventud hasta ahora. Haga una lista, haga memoria, tómese su tiempo y póngase ante Dios con todos los pecados que vengan a su mente. Punto número 2. No solo debe reconocer sus pecados concretos ante Dios, sino que también debe abandonar los pecados que esté cometiendo actualmente ante Dios. Estos 2 puntos conforman el arrepentimiento teológico en la Biblia, que es el primer requisito bíblico para salvarse. Reconocer y abandonar, eso es el arrepentimiento. Arrepentimiento no es sentir dolor de corazón, no. Arrepentimiento no es pedir perdón. Arrepentimiento no es cambio de mentalidad, sino que arrepentimiento es un acto del libre albedrío del hombre de reconocer y abandonar los pecados, lo sienta o no lo sienta. No es cuestión de sentirlo, lo que usted sienta o no sienta no importa. La cuestión es decidir humillarse al reconocer sus pecados concretamente y abandonarlos. Esto es el correcto arrepentimiento bíblico. Punto número 3. Todo ser humano debe reconocer que es culpable y delincuente ante Dios y que merece recibir la justicia divina por sus delitos cometidos en su vida. Los pecados son delitos, estimado oyente, así lo dice la Biblia. Por lo tanto, el hombre no solo es pecador en el sentido religioso, sino que, jurídicamente hablando, la Biblia dice que el hombre es delincuente y culpable. Por lo tanto, usted debe reconocerse así ante Dios. Punto número 4. Usted debe reconocer que el Señor Jesús recibió en la cruz la justicia divina que usted merecía recibir por sus pecados. Esa fue la causa de la muerte del Señor Jesús. Recibir la justicia que usted merecía. Y esto, la justicia caída en la cruz, es la buena noticia, es el Evangelio que el Señor Jesús le manda a usted creer. Y punto número 5. Todo ser humano, para escapar del juicio de Dios, debe tomar por la fe la justicia divina que le cayó al Señor Jesús en la cruz. O dicho en otras palabras, usted debe adueñarse por la fe de esa justicia que le cayó al Señor Jesús. Adueñarse por la fe de la justicia de la cruz es como si usted tuviera un brazo de goma que pudiera estirarlo hasta el Calvario y allí tomar esa justicia, traerla y hacerla suya. Eso es creer el Evangelio, la segunda condición para salvarse. Así que, todo oyente del canal que ahora comprende que la historia del hijo pródigo no es para usted ni le salva, pero sí le salva si obedece cada parte de estos 2 requisitos de Marcos 1:15, entonces si usted obedece estos 2 requisitos, sí le serán perdonados todos sus pecados, sí escapará usted de la justicia divina y sí entrará un día al reino material de los cielos. Maravillosa noticia, maravillosa verdad, maravilloso evangelio. En definitiva, estimado oyente, olvídese de Lucas capítulo 15 y agárrese a Marcos capítulo 1 versículo 15. Se lo repito, olvídese de Lucas capítulo 15 y agárrese a Marcos capítulo 1 versículo 15. Lucas capítulo 15 es para los judíos y Marcos capítulo 1 versículo 15 es para nosotros los gentiles. Olvídese del hijo pródigo, céntrese en el Hijo de Dios y su evangelio. Que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, con el nuevo, intenso, detallado, expositivo y radical mensaje del día de hoy. Valore lo que le damos.
Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho fue suficiente para hacerlo reflexionar a usted. Para preguntas del tema, comentarios, consejería pastoral o para contactar con nosotros para hacer una donación al ministerio, escríbanos al correo ministeriotinajas@gmx.es. ¿Les ha compartido una vez más la verdad, solo la verdad y nada más que la intensa verdad del tema? Este pastor bautista, Nikos Ricoy, desde aquí, en Valencia, España, para todos los oyentes hispanoamericanos en cualquier parte del planeta. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.